We've been working with these focus groups and advertising executives to try and sell the war on terror. Reiterate, we are still being recorded, and there still may or may not be clients back behind the two-way. These guys are pretty sharp. Go on. There's a problem. The results show that people are confused. You all support the president. You hate terrorism. Yet you're still confused. Y como todo, incluida la guerra, o mejor dicho, sobre todo la guerra, necesita ser vendida. Y la propaganda de guerra es realmente la madre de todas, porque es la más siniestra, es la que trabaja para que el ser humano esté a favor de la destrucción de la vida. O sea, vos pensás que la propaganda de guerra necesita convencerte de que estés a favor de que mueran niños con perritos, pero del otro lado del océano. O sea, es así, niños con perritos. Lo mismo que ves vos, que tenés en tu casa, pero del otro lado del océano. Es realmente la madre de todo, porque es la que necesita que te den vuelta a todo para que como vos redimensionás la realidad sea como solo ellos te la muestran. Y toca capas muy sutiles donde todo es puro adormecimiento, pero a la vez obediencia activa. Es como que te despoja de toda sensibilidad y te deja en un estado de supervivencia por miedo al otro que debe ser destruido. Y lo que obviamente busca la propaganda de guerra es algo muy concreto. Necesita el consenso de las personas. Pero no cualquier consenso. El consenso en una era supuestamente civilizada. Es como que todo avanzó, excepto que podamos detener la necesidad de arrasar con ciudades y la muerte de civiles. Por eso esta época es tan insoportable, es una tortura, porque ya no estamos en, no sé, en la época de Leónidas y el ejército espartano. Acá hay hombres de traje a través de una televisión con influencers diciéndote, estamos felices de que se empiece a bombardear esta ciudad. Entonces, el nivel de cinismo es total. Y de hecho, la tecnología y la inteligencia artificial están al servicio de la destrucción de la vida de manera más precisa. Todo avanza con el fin de destruir mejor y más rápido. Es como un retroceso muy bien planificado. Y así como el sistema bélico opera cada vez con más precisión, la propaganda de guerra también es cada vez más quirúrgica, ¿sí? Cada vez es más la normalización y el adormecimiento. Yo sé que este tema es largo, es complejo, no es lo mismo la propaganda de guerra que deben consumir países que tienen ejércitos en caso de una posible invasión, y no es lo mismo la propaganda de guerra que nos llega a los que vivimos en el occidente por parte de potencias que son las que invaden y cuentan con un importante arsenal militar y tienen mucha cultura bélica. Pero la idea del video es contarte cómo opera la fábrica de sueños, cómo operan los mecanismos de adormecimiento y a la vez nos hacen justificar y en algunos casos celebrar la destrucción de un enemigo que no tenemos ni idea de quién es en un montón de casos. Y que repito, niños con perritos, nada más que del otro lado del hemisferio y con otra cultura. Este video lo voy a hacer de la mano de una joyita atemporal que es el libro Principios Fundamentales de la Propaganda de Guerra de Anne Morelli. Pero antes, bienvenidos, bienvenidas a este canal. Yo soy Luchi y en este espacio hablamos de propaganda, configuraciones mentales y estados de conciencia. ¿Por qué creo que es re necesario hablar de estas cosas? Yo siento que ya no alcanza con hablar de derechos humanos, de empatía, de tratados internacionales, porque todos esos conceptos, todas esas historias perdieron fuerza, no conmueven, perdieron la batalla emocional, sobre todo también porque es información que casi pareciera que no circula. Por eso pareciera que la única manera de ayudar a que la gente se despierte de este adormecimiento donde están tan seguros de que hay que justificar es mediante la explicación de cómo opera la manipulación. Es fácil, si hay deshumanización es porque hay manipulación, porque no es normal que te despojen de toda sensibilidad humana.
Y la mejor manera de empezar explicando cómo opera la manipulación de la deshumanización es hablando de las empresas que ganan muchísimo dinero con la existencia de las guerras y o la cultura de armas. Todo lo que tenga que ver con fabricar y vender armamento es una oportunidad de negocio. Estados Unidos se come la mitad del mercado mundial en fabricación de arsenal militar y la otra mitad se reparte entre Europa y Asia. ¿Sí? Empresas como Lockheed, Boeing, Raytheon son los mayores contratistas de defensa de Estados Unidos y del mundo. Y acá está el tema, invierten millones en el lobby para influir en políticas de defensa. ¿Y por qué es interesante entender un poco este entramado y que hay empresas muy poderosas que facturan con la guerra? Porque ya no se trata de quién gane o de quién pierda, sino de que la guerra exista, de que haya una continuidad, de que haya una constante naturalización de cultura bélica, de muerte y de destrucción, que sea la normalidad que habitamos. AG en español hizo como toda una investigación al respecto de esto, que te lo voy a dejar acá abajo. Yo les juro que, por ejemplo, no sé, analizar las películas de guerra de Hollywood o los Avengers o lo que hacen los videojuegos como el GTA a la cabeza de los niños o los juguetes de guerra, todo eso es la punta del iceberg. Ahora voy a pasar a algunas estrategias que menciona la autora para explicar el control y el adormecimiento. Vamos con algo muy básico. La narrativa de la guerra es que tenés monstruos que te van a comer y héroes que te van a salvar. Y eso lo internalizás de tanta repetición y en distintas formas. El fin es el control emocional y esas capas pueden ser sutiles como no. El buen storytelling te tiene que llevar en estos casos como a la desesperación, pero es una desesperación sutil. ¿En qué sentido? En los momentos desesperados, vos cedés el control emocional y entrás en un estado de supervivencia. Y repito, a veces esto es más sutil y a veces esto no es tan sutil. Si yo vengo y te digo, esto va a cambiar tu estilo de vida y la de tus hijos, y ahí ya hay un pasito de justificación que va penetrando y va generando una red de sistemas de creencias activado desde el miedo. Entonces, es como, bueno, entonces si esto se aclara, si este eje del mal se termina, se salva la vida de mis hijos. Es como una especie de extorsión inconsciente. Y es como, bueno, si yo te agarro de lo más frágil que tenés, yo puedo hacer lo que quiera con vos. Y de ahí, el miedo al enemigo mueve cómo vivís tu vida. Y eso es lo interesante, que te indican dónde está el peligro y por lo tanto dónde tenés que poner tu instinto de supervivencia. Porque el instinto de supervivencia existe, es normal, es humano. El tema es si lo depositas donde la propaganda te dice, no, este es el verdadero peligro, esto es lo que te va a pasar, o si podés discernir y salir de ahí. ¿Y por qué es tan clave el storytelling? Y acá entran dos cuestiones. La primera es que obviamente nadie va a ir a pelear una guerra o apoyarla porque el litro de nafta en Irán está a 36 centavos. Es como que armame un Disney, como dame algo trágico, dame una historia de un héroe caído, dame un régimen tortuoso, dame que los derechos que hacemos esto por los derechos de las mujeres, necesito que me emocionarme, necesito que esto me conmueva. Entonces por eso es importante el storytelling y que no le prestes atención a todo lo otro. But when are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lied? You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11. You lied about Iraq being a threat. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq in 2003. My friends are dead. Joshua Castillo. You killed people. You lied. You lied about WMD. A million Iraqis are dead because you lied. My friends are dead because you lied. Y ahora vos me dirás, ¿no? Como, bueno, pero con internet ahora no es tan así, como en internet ya hay mucha info de las verdaderas razones, actualmente hay muchos analistas geopolíticos que van en el día al día explicándote.
Y yo vuelvo a lo que explica la autora, y es que rara vez los mortales como nosotros vamos a tener acceso en tiempo real a por qué los líderes mundiales mueven las fichas como las mueven. Entonces, ella habla de que lo que pasa con la propaganda de guerra, cuando hay una guerra, es que consumimos propaganda preventiva. Nos van preparando el estómago y a medida que esto avanza, después quizás años después o meses después sepamos la verdadera razón. Y para cuando eso pase, ya emocionalmente los medios nos prepararon, nos fueron bajando la información de a poco, nos fueron presentando emocionalmente a lo que hay que entender, qué es lo que va a pasar. Y yo sigo, de hecho, analistas geopolíticos que como que dicen, ¿no? Porque yo tengo esta fuente directa de la Casa Blanca y todo bien, pero después todo cambia todo el tiempo. Entonces, realmente tiene más sentido quizás entender por qué las narrativas de los medios son las que son, qué nos están queriendo decir y a qué nos necesitan mentalizados a largo plazo. Entonces vamos a eso, a explicar cómo opera la propaganda preventiva. Pero antes quería aclarar un punto clave. Y es que la propaganda tiene la habilidad de decir, la historia empieza cuando yo digo que empieza, ¿sí? La propaganda tiene que repetirse en una continuidad eterna para que sea lo que está siempre en tu presente sucediendo, ¿sí? De así de a poco te envuelve y son los dueños de tu contexto. Ustedes piensen que solo existe la hora y todo lo demás de repente está en tu mente. Todo lo que pasó de hacer recién ya está en tu mente, ya no existe. Entonces, todo el tiempo es un eterno ahora. Es como el contexto es el ahora que yo te presento. Y te encierran ahí y ya te prepararon emocionalmente para que siempre estés al día con eso. Ahora sí voy a pasar a la propaganda preventiva. Bueno, el libro lo explica desde la mitridatización preventiva. ¿Qué coño es eso? Mitridatización por Mitrídates VI del Ponto, que fue un rey que tenía miedo de que le pongan algo en la bebida y lo envenenen. Entonces lo que empezó a hacer fue empezar a tomar pequeñas dosis diarias de veneno para que si en algún momento lo envenenaran, no le hiciera efecto, porque ya venía tomando veneno hace mucho. Básicamente, el mitridatismo es cuando vos te volvés resistente al veneno porque lo fuiste consumiendo de a poco y de forma constante en pequeñas dosis, ¿sí? La autora usa esta metáfora para hacer referencia a que la propaganda de guerra necesita que internalices una violencia pero tremenda. Es mucha la violencia en una, de vuelta, época supuestamente civilizada. Entonces, a medida que vas viendo más y más violencia, es como que ahí decís, no, bueno, esto es lógico, no, está bien, esto es lo que tiene que pasar, no, está bien, esto es esto. Ahora voy a explicar cuando la autora habla del ruido de fondo, que tiene como varios significados, así que voy por partes. Primero, la cosa básica. Estás scrolleando en Instagram y te aparece el post de un influencer. Y después, Tuki, el cadáver de un niño desmembrado. Después, un perrito. Después, la publicidad de un hotel. Y así, como bueno, la foto del niño te puede impactar un poco, pero se va a perder en el ruido de fondo, se pierde en lo que la autora llama la fábrica de sueños, ¿no? Esta catarata de estímulos constantes que ¿a dónde va? ¿A dónde va todo ese ruido blanco? Bueno, es como, se pierde un estímulo más, un estímulo menos, es como todo un gran océano. Eso por un lado. Y por el otro lado, el ruido de fondo también hace referencia a que naturalices la atmósfera de la eterna narrativa, ¿sí? Del eterno, este es el bueno, este es el malo, estos son los enemigos, estos son los héroes. Entonces, el ruido de fondo no busca que pienses algo puntual, es más sutil, marca el clima en el que pensás. Es como, ya es la cancha de fútbol donde se disputa la cosa, ¿no? La pregunta es, ¿por qué vivimos en un mundo donde nunca se puede cambiar la conversación? ¿Sí? Estamos como atrapados en este loop.
y es muy difícil imaginar una vida distinta porque este clima estructura tu vida, ¿sí? Vos nunca vas a hacer algo al respecto porque es la manera en la que funcionan las cosas, es el mundo en el que vivimos, es la capa más sutil de todas estas porque vos no sabes cómo imaginar un mundo distinto. Entonces esto, ¿no? Como que estructura nuestra vida, esta narrativa. ¿Y en qué decanta esto? El enemigo no empieza a aparecer solo en noticias de la guerra, empieza a aparecer en todos lados, lo ves en todos lados. La guerra es posible gracias a la construcción del enemigo como el origen de todo mal. Entonces, no importa si estás viendo una publicidad, una serie, una noticia económica, de alguna forma, sin que vos te des cuenta, lo vas a estar conectando con eso. Ese enemigo es una amenaza que vas a ver en todos lados, ¿sí? El ejemplo que, por ejemplo, da el libro es que aumenta la nafta, culpa del enemigo, hay desempleo, culpa del enemigo, hay inseguridad, culpa del enemigo. Es todo ruido de fondo y domina tu lógica de razonamiento, ¿sí? Porque no vas a escuchar nada más. Logra una conexión interna que encima es simple. Es simple vivir así, es como que esto le da sentido a mi realidad, listo, no tengo que irme más, me explicás que esto funciona así, sobrevivo a esto, pum, ya está, me olvido. Así que bueno, muchas gracias si llegaste hasta acá. Te recomiendo ver la película Vice, que muestra una escena al principio, donde básicamente en la escena que muestran cómo funcionó el focus group que hicieron para venderles la narrativa de la guerra contra Irak. Y, y realmente es muy fuerte. Es muy fuerte. Ese focus group existió de verdad. Lo estuve googleando y hasta se pueden leer los reportes de que otras narrativas quedaron afuera y terminaron diciendo, ah, no, bueno, esto hay que explicarle a la gente y que memorice y que repita. Así que bueno, muchas gracias si llegaste hasta acá. Te mando un abrazo muy grande.